esta serie esté trayendo mucha claridad a la vida de cada uno de nosotros en cómo podemos nosotros vivir una vida llena de propósito en esta tierra, pero que tenga un impacto en la eternidad. Y hemos hablado por 5 semanas, esta es la 6ª semana, y con esto estamos cerrando esta serie de propósito. Hablamos rápidamente, resumo la primera semana, de el propósito número 1 por el cual Dios nos creó. Es que Él nos creó para amarnos. Dios no nos creó porque le faltaba gente en este planeta. Dios no nos creó porque Él tenía una necesidad. No, Él nos creó para amarnos. Ese es el motor de Dios, de todo lo que hace. Dice la palabra que Dios no dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. Otro verso dice que su mayor placer es amar. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y si de algo debemos de tener la plena convicción y la seguridad en nuestra vida, es que Dios nos ama. Si estás pasando un momento de dificultad, quiero decirte, Dios no te ha dejado de amar. Si estás pasando un momento de que te sientes solo, que te sientes confundido con una situación que estás atravesando, quiero decirte, Dios no te ha dejado de amar, porque entonces dejaría de tener propósito tu vida en este lugar. Y tú estás aquí como un resultado de ese amor que Él tiene por ti. Ahora, cuando nosotros somos conscientes de este amor de Dios y empezamos a conocer el amor de Dios a través de leer su palabra y estudiar su palabra, entonces empiezan a despertar dentro de nosotros propósitos. Estos 5 propósitos de los cuales hemos estado hablando son la reacción de esa acción de amor de Dios por nosotros. Dios no está esperando que estos 5 propósitos vivan en ti o vivas por ellos o que despierten en ti sin que antes tú hayas experimentado el propósito por el cual Él te creó a ti. Porque una razón es por qué Dios te creó a ti, y la otra es por cuál razón tú estás aquí. Y la primera es que Dios te ama, y eso despierta en nosotros, cuando experimentamos ese amor, 5 deseos, 5 propósitos en nuestra vida a medida que vamos conociendo el amor de Dios. Y el primero es que nace en nosotros el deseo, y entendemos que fuimos creados para adorar a Dios, para agradar a Dios, para ya no vivir para nuestro propio placer, para nuestros propios intereses, ni siquiera vivir para agradar a los demás, sin importar cuán importante es esa persona, sino que vivimos para agradar a Dios. Nuestro filtro para tomar una decisión, para tomar una oportunidad, no es qué piensan los demás y qué pienso yo, sino qué piensa Dios. Dios me ha amado de tal manera que lo único que me importa es qué piensa Dios al respecto. Yo te contaba un poco de mi noviazgo con Karina, y yo me acuerdo cuando yo andaba cortejando a Karina y yo llevaba serenata a las 12 de la noche entre semana, y a mí me valía gorro que pensaran sus vecinos de Capistrano, ¿verdad? Porque yo lo único que quería, aún pasaba por encima de lo que pudieran pensar mis suegros, me estoy dando cuenta. Antes mi suegro no sacó una escopeta, ¿verdad? Porque todo lo que yo quería, a Andrés sí le sacaron la escopeta, nomás digo. Es broma, Andrés, sabes que te quiero. Y estoy pensando tantos chistes que pudiera decir en este momento, pero voy a contenerme, me voy a parar, me voy a controlar. Es que luego siempre me regaña Karina. Y a mí lo único que me importaba no era qué pensaban Isaac y Alejandra, ni mis suegros, ni los vecinos, me valía. Lo único que me importaba era agradar a Karina. Es que ella pudiera decir que su pretendiente, que su novio le llevó una serenata, ¿verdad? Como dice mi suegro, feo pero recio, ¿no? Es como Nemesio, ¿no? Feo pero recio, no importa. Lo que importaba era el corazón y la intención. Y de esa misma manera nosotros tenemos este anhelo y este deseo a medida que conocemos el amor de Dios. Es ¿cómo no podría yo vivir para ti? Después de lo que tú hiciste por mí, lo que sigues haciendo por mí, ¿cómo no puedo vivir para ti? Y luego el segundo propósito que empieza en nosotros es que nace este deseo y entendemos la importancia, más que un deseo que nace, de formar parte de una familia de fe. Y nos involucramos en la familia de fe.
Y vimos cómo hay diferentes categorías o diferentes niveles en los que vamos profundizando más y más y más en la familia de la fe, desde ser alguien que asiste hasta alguien que pertenece, alguien que sirve, y luego al final alguien que comienza a ser discípulos. Después, en el tercer propósito, encontramos que fuimos creados para ser como Jesús. Ya no solamente somos un recipiente de Jesús, del amor de Dios, ahora somos un molde como Jesús. Ahora empezamos a replicar el carácter de Jesús. Empezamos a amar, a perdonar, a servir, a ser generosos, a ver por los demás. Empezamos a ser pacientes como Jesús es paciente con nosotros, y el carácter de Cristo se empieza a desarrollar en nosotros. El domingo pasado estuvimos hablando de que fuimos creados para servir. Nuestra vida carece de sentido si no vivimos en esta vida para servir. Para servir en nuestra casa, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, para servir en medio de nuestro trabajo. Y entendíamos que cuando entendemos el amor de Dios y todo lo que Dios hizo por nosotros, independientemente de lo que nosotros no hemos hecho por Él, entonces nosotros podemos servir a los demás independientemente de lo que los demás hagan. Porque a veces solamente quiero servir a los que me sirven, nada más quiero servir a los que me caen bien. Pero Jesús no se limitó a eso. Jesús sirvió a cada persona con la que se cruzó, y veíamos cómo a veces Él iba a una misión importante y se topa un par de ciegos que dicen ahí: Jesús, ten compasión de mí. Y Jesús los sana, detuvo su agenda tan ocupada. Y nosotros de la misma manera entendemos ahora que fuimos creados para servir. Y por último, el quinto propósito, y con esto cerramos esta serie: fuimos creados para una misión. Fuimos creados para una misión, y quiero que podamos profundizar en este tema, porque es bien importante entender que más allá de que cada día vamos descubriendo aptitudes y habilidades y dones que Dios puso en nuestra vida a medida que vamos creciendo y vamos caminando, que decíamos lo importante que es servir, porque cuántas veces a través del servir yo voy descubriendo dentro de mí dones y aptitudes que no había tenido la oportunidad de desarrollar. Porque la mejor manera de desarrollar mis habilidades, mis dones y mis aptitudes es sirviendo a Dios a través de servir a los demás. Y cuando entendemos ahora, por último, que tenemos una misión en específico, entendemos por qué estamos en este lugar. Comprendemos que la vida muchas veces no se trata de lo que creemos importante. Porque al hablar de una misión estamos hablando más allá de un oficio, más allá de una profesión, más allá de un negocio. Quiero que entendamos que estas son herramientas, estos son vehículos que Dios va a usar, pero no son el destino, no son la finalidad. Tu carrera, tu maestría, tu doctorado, esa no es la meta. Tu negocio no es la meta. La familia es una razón muy importante por la cual vivimos, pero a fin tenemos una misión muchísimo más importante y muchísimo más trascendente. Tenemos un propósito aún más fuerte. Tenemos propósitos terrenales, pero entender que cada uno de los que estamos aquí tenemos un mismo propósito eterno. Otra vez, todos tenemos diferentes propósitos terrenales. No todos son músicos, no todos son deportistas, no todos son doctores, no todos son ingenieros, no todos son maestros. Todos tenemos en la tierra propósitos terrenales diferentes, pero todos tenemos un mismo propósito eterno. Y a Jesús, a esto lo llamó la gran comisión. Cada uno de los que estamos aquí tenemos esa misión de la gran comisión, o como muchos lo han nombrado dentro de la iglesia, evangelización. Dios puso en nosotros, hay en nuestro ser, un espacio que sucede algo sobrenatural cuando tú y yo empezamos a ejercer esta misión que Dios puso en nuestra vida. Hay un espacio especial en tu corazón que no lo va a llenar ningún éxito, ningún hijo, ni un matrimonio, ni una relación, ningún negocio. Nada podrá llenar ese hueco, ese vacío, porque ese vacío solamente es llenado a través de la evangelización, a través de hacer la gran comisión, es decir, a través de compartir tu fe. Mira lo que dice Juan 17:18. Tal como tú me enviaste al mundo, está diciendo Jesús,
así yo los he enviado al mundo. Nuevamente, tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora la pregunta, está diciendo Jesús aquí, así como tú me enviaste, yo los envío. Ahora, ¿a qué envió Dios a Jesús al mundo? ¿A qué envió? Y la respuesta a esta pregunta está en Juan 3:17. Empieza en el 3:16 diciendo: de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego continúa diciendo: Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo. Para eso envió el Padre al Hijo a la tierra, para salvar al mundo. Y dice Jesús: y así como tú me enviaste al mundo, dice, así yo los envío a ellos. Tú y yo, quiero que esto pueda quedar claro en nuestro corazón. Tú y yo somos más que un licenciado. Tú y yo somos más que un ingeniero. Tú y yo somos más que padre y esposo. Tú y yo somos mucho más que un colega, que un amigo y que un socio. Tú y yo fuimos enviados a esta tierra con un propósito. Tú y yo somos comisionistas de la obra de Dios. Somos embajadores de la obra de Dios. No dentro de una iglesia, sino en el ámbito en el que tú te desarrollas. Tú eres esa luz puesta en la repisa para brillar y traer luz en la oscuridad que hay en tu trabajo, que hay en tu colonia, que hay en tu familia. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres esa agua que va a ir a llevar el agua que es Cristo Jesús a los que están sedientos. Y debemos de tener este chip metido en nuestra mente. Debemos de tener este pensamiento. Debemos de tener esta visión, que en cualquier lugar en el que yo estoy, siempre soy un embajador del reino de los cielos. Siempre soy una voz que habla y que trae esperanza. Mira, después continúa diciendo en Juan 20:21, repitió Jesús: como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta reunión, por esta celebración, por esta fiesta, Señor, que estamos haciendo hoy para ti, el único digno de ser alabado, el único digno de ser exaltado, Señor. Y en este cierre de serie, Señor, te pedimos que tú hables a nuestro corazón. Espíritu Santo, yo pongo mi vida en tus manos. Mi boca es tuya, mi mente es tuya y todo lo que yo soy. Espíritu Santo, sé tú hablando a cada corazón. Eres tú, Señor, el que tiene palabras de vida eterna. Mis palabras sin ti, Espíritu Santo, son vacías, son inútiles, Señor, pero tu Espíritu hablando, eso trae vida y trae vida eterna. Eso trae el espíritu muerto a la vida, el espíritu seco a ser saciado. En el nombre precioso de Jesús, amén. Te leí otro verso y podemos ver que Jesús no dijo solamente una vez que los enviaba. Estamos leyendo una vez más que Jesús dice: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Jesús lo dijo múltiples veces, y por eso Jesús tomó ese tiempo con sus discípulos, porque aunque Jesús hizo lo imposible, que es dar salvación al mundo, Jesús hizo lo que ninguno de nosotros pudo haber hecho: morir por los pecados de toda la humanidad, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y entendemos que Jesús hizo lo imposible, pero nos dejó una gran misión posible. Y esa es la gran comisión. Y por eso Jesús invirtió tiempo en sus discípulos, porque sabía lo importante y trascendente que era que hubiera una red de difusión, que hubiera personas que pudieran compartir no solamente lo que habían visto, sino también lo que habían experimentado. Hechos 20:24 dice: pero mi vida, vamos, ve este verso. Creo que este es un verso de esos que debemos de tener nosotros claro. Hechos 20:24 dice: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea, para terminar la misión que me asignó
el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Mi vida no vale nada si no es para esto. Mi vida carece de sentido si no es para que pueda yo contarle a otros de la maravillosa gracia. No que me encontró, que me arrolló, que me transformó, que me cautivó, que me ha obsesionado por completo. Y si no estoy usando mi vida para contarle a otros lo increíble que Jesús ha hecho en mi vida, entonces mi vida no vale nada. Es lo que está diciendo el escritor. Mi quinto propósito en la vida es compartir las buenas nuevas. La palabra de Dios dice que Él nos comisionó para esto y que su Espíritu nos da el poder para poder compartir, no teología, para compartir lo que Él ha hecho en nosotros. Y si tú hoy estás aquí por primera vez o tienes unas cuantas semanas, déjame decirte, esto no es para aquellos que tenemos mucho tiempo, esto es para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con Jesús y experimentar su poder en nosotros. Eso que tú experimentaste cuando venías inundado en depresión y cómo Dios te transformó. Eso que tú experimentaste cuando venías inundado en ansiedad y Dios te transformó. Eso cuando tú llegaste hecho pedazos y Dios te restauró. Eso mismo Dios le ha dado poder a ese testimonio para que tú lo puedas usar y tú puedas comunicar la grandiosa y maravillosa gracia de Dios sobre tu vida. Y cuando tú compartes ese mensaje cobra poder para transformar también la vida de otras personas. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entendamos el contexto. Aquí está Jesús hablando con sus discípulos diciéndole: cuando venga el Espíritu Santo. Déjame decirte, el Espíritu Santo hace rato que anda aquí. El Espíritu Santo habita en ti desde el momento en que tú confesaste con tus labios a Jesús como tu Rey y Salvador. Desde el momento en que tú abriste tu corazón y aceptaste a Jesús en tu corazón, ya no solamente es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y ese Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo Espíritu que habita dentro de ti. ¿Cómo opera ese Espíritu en ti? Depende de ti. ¿Qué tanto hace el Espíritu de Dios en ti? Depende de ti. Hay personas que usan un iPhone solamente para hacer llamadas, pero no significa que es todo lo que hace. Hay personas que usan el Espíritu Santo solo para orar por los alimentos, pero no es todo lo que hace. Hay personas que usan el Espíritu Santo solo para no preocuparse, pero el Espíritu Santo no es todo lo que hace. El Espíritu Santo puede traer gozo, puede traer paz, puede traer sanidad, puede traer poder, puede traer restauración. El Espíritu Santo puede traer a la vida los huesos secos. ¿Qué tanto haces tú con el Espíritu Santo? Depende de ti. Eso depende de cada uno de nosotros. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y solamente los íntimos descubren la maravillosa gracia de Dios. Solamente los íntimos, solo aquellos que le dedican el tiempo a este artefacto tan maravilloso, ¿verdad?, logran descubrir todo lo que pueden hacer con él. De la misma manera, solo aquellos que pasan tiempo con el Espíritu Santo logran descubrir las profundidades, las inmensidades, la sobreabundante gracia y poder de Dios que ahora habita dentro de nosotros. Veíamos en esta parte de la serie que Él nos hizo a su imagen. Ahora, no es que somos diosesitos, no, pero sí su Espíritu, su esencia vive en nosotros. Y qué tanto dejamos que esa esencia influya en nosotros depende de nosotros mismos. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dice, recibirán poder
y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué dice este verso de Hechos? Me serán testigos. Porque no hay mejor testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida que tú mismo. La única razón por la cual yo estoy tan seguro de que Dios existe, que sus promesas son reales y que Él es fiel, es por las promesas que Él me ha hecho, que ya se han cumplido en mi vida. Y nadie me puede decir que no hay un Dios grande y misericordioso. Nadie me puede decir que no hay un Dios lleno de obras de imposibles para su vida. Nadie me puede decir que Dios no acampa alrededor cuando yo sé que mi hija cayó de un segundo piso y ni siquiera se quebró un dedo. Nadie me puede decir que no hay un Dios que vela y que nos protege cuando tengo un cuñado que anda por ahí cantando como loco. Nadie me puede decir por qué, porque yo lo he visto. ¿Se acuerdan de aquella persona que le dijeron, pero quién es? Que al ciego, ¿te acuerdas? Lo están atiborrando. Y hay veces que gente te quiere intimidar, atiborrándote con a ver qué tanto conoces de la Biblia. Mira, este ciego se los quitó bien fácil. Dijo, mira, yo no sé si este hombre es bueno o malo, no sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Lo único que yo sé es que estaba hecho pedazos y Dios me restauró. Lo único que yo sé es que estaba hundido en depresión y Él me levantó. Y así de sencilla es la evangelización. Así de fácil es la evangelización. Como contar lo que Dios ha hecho en tu vida, contar lo que Dios ha hecho en tu corazón, contar lo que Dios ha hecho en tu matrimonio, contar lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho en tu matrimonio, no lo que tú has hecho con tu matrimonio. Lo que Dios ha hecho con tu matrimonio. No tienes un matrimonio perfecto, pero le dices, pues por lo menos ya no nos pegamos. Por lo menos ya ahí vamos avanzando, ya podemos dialogar y contando. Y ahora hay algo importante, porque Jesús dice estos 3 círculos. Dice, testigos tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hay 3 niveles, hay 3 atmósferas, o hay 3 círculos en los cuales tú y yo debemos de compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Y creo que a veces nos imaginamos que compartir lo que Dios ha hecho por nosotros es estar parado con una Biblia en una esquina. Pero hay maneras tan útiles, hay maneras tan sencillas, tan reales y tan genuinas, como simplemente tomarte un café con alguien, como simplemente compartir con alguien lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu trabajo, en tu colonia. Tan sencillo como ser transparente en ocasiones para que las personas puedan ver lo que Dios está haciendo en tu interior. Y el primer nivel en el que Jesús nos dice que seamos testigos, que compartamos lo que Él está haciendo en nuestra vida, es en Jerusalén. Jerusalén representa el lugar en donde vivo. Jerusalén representa mis círculos más cercanos, mis círculos más íntimos. Representa mi matrimonio, mis hijos. Representa esos amigos cercanos, esos colegas del trabajo con los cuales realmente paso suficiente tiempo. Ya no son conocidos, ya hay una amistad, ya hay una relación un poco más profunda, más fuerte, más sólida. Y ese es el primer círculo. Y Dios quiere que tú seas un puente que conecte a las personas que Él ha puesto a tu alrededor, para que puedan conectar, que tú puedas ser un puente que conecte con el único camino, que es Cristo Jesús, y que Jesús va a conectar con el Padre. Tú y yo no somos el camino, tú y yo no somos la salvación, tú y yo somos el vehículo, tú y yo somos el instrumento, tú y yo somos el puente que conecta a otros con el camino de vida. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. Nosotros solamente debemos de traer. Nosotros solamente debemos de compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Después dice con
Judea y Samaria. Y estas son las regiones, son aquellos con quienes convives de una manera un poco más indirecta, pero tú sigues teniendo contacto. Puede ser Hermosillo, no convives con todo Hermosillo, pero de alguna forma eres ciudadano, eres residente o ciudadano de este pueblo, de esta ciudad. Y de manera indirecta, y hacemos actividades. El sábado estuvieron un grupo de jóvenes en una casa hogar dando desayuno, conviviendo. ¿Qué están haciendo ellos? Están yendo con Judea y con Samaria. Acuérdense que Israel se había separado, y de alguna forma seguimos conviviendo aún con aquellos que no tenemos una relación directa, pero hay también un grupo de hombres que van a centros de rehabilitación. Hay personas aquí que de manera ellos individual van a hospitales y oran por enfermos. ¿Qué están haciendo? Están yendo a Judea y a Samaria. Y por último dice, y hasta los confines de la tierra. Es el resto del mundo. Y creo que aquí hay ocasiones personas que son llamadas a ir a otra nación a compartir, son llamadas a ir a la sierra, son llamadas a un lugar en específico. Y aunque no todos somos llamados a las misiones, creo que todos podemos formar parte de las misiones de alguna u otra manera. Nosotros este sábado no podíamos ir a la casa hogar, pero hablamos con Carlos Alán, que era el que estaba llevando este grupo, y le dijimos: ¿sabes qué? No podemos ir, pero aquí está la harina para los hot cakes. Y luego alguien se acercó y Carla dijo: yo no puedo ir, pero aquí está un cartón de jugos para que le den a los niños. Y de alguna u otra manera tú y yo tenemos este sentido de responsabilidad, de no solamente compartir en nuestra casa con nuestros círculos cercanos, no solamente compartir en nuestra ciudad, sino también formar parte aún fuera de ella. Efesios 3:11 dice: esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que Él ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Jesús dijo que si nosotros callábamos, aún las piedras hablarían. Pero Dios no quiere usar una piedra, Dios quiere usar tu vida. Hablaba con una persona respecto a un tema en particular, y yo le conté mi propia experiencia compartiéndole los datos, los resultados. Y él me dijo: es la primera vez que me interesa, porque ahora puedo escuchar de alguien que ya experimentó. Y lo mismo pasa cuando Dios realmente está haciendo algo en nuestra vida y compartimos con alguien que no ha experimentado la gracia de Dios. Eso es lo que pasa. Es que cuando ellos ven lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces ellos también comienzan a creer que Dios puede hacerlo en su vida también. Pero muchas personas no se animan a hablarles a otros de su fe porque tienen miedo al rechazo. Y quiero serte sincero y quiero ser empático contigo. Si tú eres una persona que dice: es que yo no sé cómo, me da miedo, me da vergüenza, ¿qué irán a decir de mí? ¿Qué tal si yo quiero exponer y quiero compartir, pero al final termino siendo avergonzado? Y hay personas que por eso no dan el paso de compartir con otros porque tienen miedo al rechazo. Pero sabes, un estudio, creo que es el estudio de Gallup, creo que se llama, se hizo algunos años atrás, y este estudio demostró que más del 60% de la población, escuchemos esto, más del 60% de la población está interesado en hablar de cosas espirituales. Más de 6 personas en un círculo de 10 personas que tienes están interesados en hablar del tema del espíritu. De hecho, de ese mismo estudio encontraron que había más de 37 millones de personas en Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos, no es en el mundo. Más de 37 millones de personas en Estados Unidos que dijeron que si alguien los invitaba a una iglesia, muy probablemente sí irían. Más de 37 millones de ciudadanos de Estados Unidos dijeron: si alguien me invitara a una iglesia, muy probablemente sí asistiría. Romanos 10:14 dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo? ¿Invocar a quién? Invocar a Dios para que los salve si no creen en Él. Y luego continúa: ¿y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos
que alguien se los diga. Entonces dice, ¿cómo puede un pueblo, cómo puede una persona clamar a Dios si no ha oído de Él? ¿Y cómo puede una persona oír de Él si no hay nadie que le hable de Él? Es lo que está diciendo esta parte. No podemos ser tan indiferentes. No podemos ser tan egoístas de decir, esto es solamente para mí. Pero creo que la mayoría de las ocasiones no podemos seguir viviendo en temor de compartir de Él. No sé si recuerdan la historia de un endemoniado gadareno. Jesús se encuentra con él. Y este hombre se golpeaba, se hacía daño a sí mismo por los demonios que vivían dentro de él. Hasta que un día Jesús se encontró con él y ese hombre fue libre. Y cuenta la Biblia que los demonios que vivían dentro de él fueron y se metieron a unos cerdos. ¿Sí están familiarizados con esta historia? ¿Y qué pasó con los cerdos? Los cerdos dice que fueron al precipicio y se tiraron. Y este hombre, ¿sabes qué le pidió a Jesús? Le dijo a Jesús, Jesús, déjame seguirte. Vamos a leer ese pasaje en Lucas 8:39. Ahí está esta historia. Dice que este hombre le dijo a Jesús, déjame seguirte. Y Jesús, ¿qué le dijo? No, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad. O sea, no nomás fue a Jerusalén, no solamente fue a su familia, sino que este hombre fue más allá y fue a Judea y Samaria. Fue a toda su ciudad proclamando, es decir, diciendo, compartiendo las grandes cosas que Jesús había hecho por él. ¿Sabes que incluso cuando Jesús hizo este milagro sobre la vida de este hombre y los demonios se metieron en los cerdos y los cerdos se metieron en los cerdos y los cerdos se tiraron por el precipicio, ¿sabes qué pasó? La gente empezó a correr a Jesús porque tenían miedo que ahora estos demonios se metieran en las ovejas y se metieran en el ganado y que echaran a perder todo, y tenían miedo de que Dios purificara ese lugar y lo corrieron. Pero más adelante, cuando Jesús vuelve a esa ciudad, dice que miles de personas lo esperaban. ¿Sabes por qué? Por ese un hombre que fue transformado, por ese un hombre que no se avergonzó de proclamar y decir lo que Dios había hecho en su corazón. Y solamente bastó un hombre para despertar el hambre en toda una ciudad. Déjame decirte, solamente basta que una persona empiece a compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Solamente basta una persona que no se avergüence de decir, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo era lo peor, era una basura, pero Dios metió sus manos en la mugre y me sacó y me restauró y me cambió y sigue trabajando en mí. Y no estoy donde quisiera estar, pero ya no estoy donde solía estar. Este hombre endemoniado no se fue al templo. Este hombre endemoniado no se fue a un instituto bíblico, no se fue a estudiar una licenciatura en teología. Este hombre únicamente, ni siquiera tuvo la preparación que los discípulos tuvieron. Este hombre únicamente empezó a proclamar lo que Dios había hecho en él. Nada más empezó a compartir lo que Dios había hecho en él. Unos amigos que quiero un montón, Alan y Nicole, están a punto de abrir su reunión. Y me encanta, y perdón si los voy a balconear, pero yo estoy bien orgulloso y estoy bien emocionado. Porque ¿sabes qué? Ellos van a abrir una reunión con puras personas de su trabajo. La gran mayoría de ellos, creo yo, quizás ni siquiera han entregado su vida a Jesús. Pero de eso se trata esto: de abrir mi casa, de abrir mi corazón. Y me decía Alan, ¿cómo le hago? Porque es muy diferente compartir una reunión con personas de fe. Y yo le decía a Alan, nomás dile lo que Dios ha hecho en tu vida. Y diles, los estimamos tanto y los amamos tanto que creemos y queremos que Dios haga lo mismo en la suya. Y por eso están aquí, porque sabemos que lo que Dios hizo en nuestra vida también lo puede hacer en su vida. Y debemos tú y yo de tomar más en serio este propósito de que fuimos creados con una misión,
Fuimos creados por una misión, y nuestra misión es ir y compartir las buenas nuevas, ir y compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Primero de Pedro 3:15 dice: y estén siempre dispuestos. Hablábamos el domingo pasado de disponibilidad, y aquí está diciendo Pedro: estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Emmanuel, ¿por qué crees? Porque lo he visto. Porque yo he visto sus promesas hacerse realidad en mi vida. Porque lo he visto llevarme a lugares que no imaginé, que nunca soñé, que nunca pensé. Y lo he visto obrar, y lo he visto abrirme puertas. Lo he visto proveer en tiempos de sequía. Y siempre dispuestos a compartirle a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros. Número 1 fue, la primer círculo fue a los que conozco en mi entorno. El segundo círculo con el que yo necesito compartir, y si me puedes acompañar, Isaac, porfa, y toda la banda. Después de compartir con los que conozco, Alan y Nicole están abriendo su casa con los que ellos conocen, y por eso en la familia Amistad tenemos familia en casa, por eso tenemos reuniones de hogar. Porque no es suficiente una persona hablando desde este lugar, no es suficiente una vez a la semana. Tenemos que multiplicarnos, tomamos en serio la gran comisión de Jesús. Y yo creo que yo no soy la única persona llamada a compartir la palabra de Dios. Quizás fui llamado a hacerlo específicamente en este escenario, en este lugar, en este auditorio. Pero déjame decirte, todos aquí somos llamados a la gran comisión. Y yo creo que tu casa abierta se puede volver en una bendición para las personas que vayan a ese lugar. Y no te preocupes, irás aprendiendo, irás profundizando, irás caminando en el camino de Dios, irás entendiendo más cosas. Pero simplemente con lo que Dios ya está haciendo en tu vida es más que suficiente para que se pueda despertar algo en el corazón de las personas que escuchen lo que Dios ha hecho en tu vida. El segundo nivel es con los que no conozco. Aquellos que no conocemos, pero que de alguna manera u otra podemos llegar a ellos. Que podemos llegar a un centro de rehabilitación, podemos llegar a un hospital, podemos llegar a una cárcel. De alguna otra forma podemos llegar a personas incluso en tu misma colonia que ni siquiera conoces. Sabes, en mi colonia en ocasiones mandan: va a haber misa en tal lugar, va a estar tal padre, sin ninguna vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos han experimentado algo. Dios ha hecho algo en su vida y no se avergüenzan de su fe. Creo que de la misma manera nosotros no tendríamos por qué avergonzarnos de algo tan real que Dios ha hecho en nuestra vida. Primera de Corintios 9:22 dice: entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Es lo que está hablando Pablo. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos. Es importante que entendamos: no vamos a salvar a todos. No todos van a decir que sí, pero por temor a los que te van a decir que no, estamos perdiendo a los que van a decir que sí. El vendedor sabe que no todos los prospectos se van a convertir en clientes, y el evangelista tiene que saber que no todas las personas se van a convertir en hijos. Pero Pablo dice: me hice de todo a fin de llegar a todos, pero a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, él era un hombre con diferentes credenciales. Él era nacido en Turquía, de una familia judía, pero también tenía la nacionalidad romana. Y él aprovechaba. Y vemos a Pablo, es un maestro de la evangelización. Él es el mayor autor de libros en el Nuevo Testamento. Y con los romanos sabía cómo hablar como romano, y con los judíos sabía cómo hablar como judío.
Y con los de Asia sabía cómo hablar. Ahora, cuando dice que se hizo de todo a fin de llegar a todos, no está hablando de una vida vil, pecadora. No está hablando de que Él entonces practicaba las cosas que ellos hacían para poder llegar a ellos. No. Lo que está hablando es que Él no vivía en una burbuja. Él no tenía miedo de meterse entre romanos, entre griegos, entre judíos. Él estaba dispuesto a hacerse débil con los débiles, a empatizar con ellos, a fin de también poder llegar a ellos. Algunos nos creemos demasiada cosa como para ir a un centro de rehabilitación. Algunos nos creemos demasiada cosa como para ir a una cárcel. Algunos, no sé por qué, nos creemos demasiada cosa para invertir unas horas en un hospital. Y Pablo, el mayor evangelista que existe en la Biblia, nunca tomó por poco y se hizo débil con los débiles, y se hizo de todo a fin de poder llegar a más personas para que unos cuantos pudieran conocer. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que puedan conocer a aquellos a quienes tú no conoces? Porque a veces sí tenemos el interés, y es normal todos, porque mi casa, mis hijos, mi familia. Pero aún, ¿qué estarías dispuesto a hacer para que lo puedan conocer aquellos a quienes tú no conoces? Mira lo que dice Mateo 25, 35 al 36. Esto lo dijo Jesús. Dijo: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Ahora, sabemos que Jesús, salvo el ayuno que se aventó, no tuvo hambre. Quizás no precisamente tuvo sed, quizás no precisamente fue un extranjero, quizás no precisamente estuvo desnudo y no estuvo enfermo y tampoco estuvo en prisión. Pero ¿por qué estaba diciendo Jesús esto? Porque Él está diciendo: cuando ustedes alimentan al que está hambriento, me están dando de alimento a mí. Cuando ustedes cubren al que está desnudo, me están cubriendo a mí, me están representando a mí, me están sirviendo a mí. Y aquí Jesús nos está dando un sinfín de ideas, de maneras en las que cada uno de nosotros podemos compartir con otros. Familia, que Dios despierte hoy en nuestro corazón esta empatía. Que Dios despierte en nuestro corazón su corazón. Porque Dios no es indiferente al que está hambriento. Dios no es indiferente al que está preso. Dios no es indiferente al que está enfermo. Y si Él no es indiferente, yo tampoco seré indiferente, aún con los que no conozco, aún con el que está en cama por una imprudencia, aún con el que está en cárcel como el resultado de sus propias decisiones. Jesús no es indiferente ahí. Jesús no dice: tú solito te metiste ahí, tú solito salte. Hay 3 parábolas que Jesús contó para expresar cuánto Él ama a las personas. Usó una parábola de una moneda, la moneda perdida. Usó la parábola de la oveja. Esa me encanta a mí, porque dice que dejó las 99 para ir en busca. La oveja no se la robaron, la oveja se perdió. Ella misma tomó la decisión de alejarse. Pero dice que Él no paró de buscarla hasta encontrarla. Y entonces la tomó en sus brazos y la trajo de vuelta. ¿Quién era el culpable de esa oveja perdida? Era la oveja misma. Pero aun cuando Jesús no era culpable, Él se hizo responsable.
tú y yo tenemos una responsabilidad. Esa es una realidad. Y como compartíamos el domingo pasado, no te digo que no tengas tu trabajo, no te digo que no tengas tu negocio, no te digo que no inviertas tiempo. Debes invertir tiempo en tu familia y todo. Pero ya no nos servimos a nosotros mismos, ahora servimos a Dios. Y lo que es importante para Dios debe de ser importante para mí. Y por último, no solamente a los que conozco y a los que no conozco, sino todos aquellos que están fuera en el mundo. Y a lo mejor aquí siempre hemos pensado como, no, pues los misioneros, y ciertamente esa sección tan importante de la iglesia de los misioneros que van a diferentes países, que van a Nepal, que van a Irán, que van a la India, que van a Japón, que van a diferentes países. Y tú y yo podemos ser parte. Aún en tus sobres hay donativos específicos para las misiones. Pero ¿sabes también cómo lo podemos hacer? A través de nuestras redes sociales. Tú y yo podemos ser parte cuando compartimos desde nuestro Facebook, nuestro Instagram, algo de lo que Dios está haciendo aquí. Llegamos a personas. Tú no tienes idea cuántas personas llegaron en el tiempo de pandemia aquí. Y a lo mejor fue gracias a ti que compartiste una publicación, que compartiste un versículo, que compartiste una historia. Y de alguna manera llegamos más allá de nuestras fronteras. Es impresionante cuando personas nos saludan de Canadá, nos saludan de Europa, nos saludan de Sudamérica. ¿Cómo? De alguna forma, en alguna ocasión me acuerdo, fui a un congreso en Ciudad Juárez y una persona me saluda de Ecuador. Y él había escuchado de nosotros a través de alguien que compartió una conferencia. Y ahora él nos sintoniza desde Ecuador y escucha las conferencias y ve el tiempo de oración y todo. Yo no sé si él conocía de Dios o no, pero sí puedo decirte, alguien compartió y el mensaje llegó a esa persona. Hechos 13:36 dice: por cierto, después que David sirvió a su generación de acuerdo con la voluntad de Dios, murió, fue enterrado con sus antepasados. Mira lo que está diciendo aquí, que después de que David sirvió a su generación, David, un hombre que no solamente sirvió a su casa, sino sirvió al pueblo de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué importante es esto. Yo quiero que el día que Dios me llame a su presencia, que las personas puedan decir: Emanuel fue alguien que sirvió a Dios y que sirvió a su generación. Emanuel fue alguien que usó su vida no solo para proteger y proveer para su casa, sino también para servir a Dios. Que el día de mañana eso podamos decir, que eso podamos decir de ti también. Salmo 67:2 dice: para que todo el mundo te conozca, que todas las naciones sepan que tú das salvación. Esta es nuestra misión, familia. Esta es nuestra misión. Que todo mundo conozca a Dios y que todas las naciones sepan que tú das salvación. Aún hay muchas familias por alcanzar. Y no estoy hablando de familias que ya están en otra congregación. Esas déjalas ahí. Mira, si tú estás aquí y vienes de otra congregación, bienvenido. Si Dios te trajo, si fue un motivo de un proceso y todo, eres bienvenido. Pero familia, nuestro enfoque no está en traernos gente de otras iglesias, sino traer gente a la iglesia. Gente que está afuera perdida, sin esperanza. Ese es el versículo base de la visión de la familia Amistad por 36 años. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y
todo lo que hacemos es para que otras personas puedan conocer a Cristo Jesús, que otras personas puedan encontrarse con salvación, que otras personas puedan experimentar la restauración y la paz de Cristo Jesús en su corazón. Para eso hacemos lo que hacemos cada semana, para eso tenemos nuestras reuniones de hogar, para eso hacemos hombres de verdad y hacemos faramaya y media y hacemos el ridículo, para eso son los cafés con sentido, para eso son las conferencias. ¿Por qué? Porque no nos es suficiente los que ya estamos, sino queremos que otros también puedan escuchar. Ese amigo íntimo que tienes con el que te ríes, capaz y también está llorando en su soledad, y tú tienes la vida, tú tienes la respuesta y no lo estás compartiendo con él. Vamos, tumba el miedo, tumba el temor de decirle a otros lo que Dios está haciendo en tu corazón. Y te apuesto lo que quieras, que a medida que lo empieces a hacer, cada vez costará menos trabajo compartir. Deseo con todo mi corazón que Dios despierte en ti una pasión por compartir lo que Él está haciendo en tu vida. Es mi oración que el día de hoy, que en la familia Amistad arda en nuestro corazón la palabra de Dios como ardía en Jeremías. Jeremías hablaba con Dios y le decía: ya no quiero hablar. Ahora entiendo que Jeremías decía: ya no quiero hablar, porque Jeremías lo que está hablando era Dios corrigiendo a la nación. Era Dios disciplinando, diciéndoles: ustedes me abandonaron, me dejaron. Y entiendo que Jeremías, mira lo que dice Jeremías 29, dice: sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor, o que nunca más hablaré en su nombre. Jeremías ya no quiere hablar, lo odian por lo que está hablando, por la palabra que está trayendo de parte de Dios. Dice: pero aún si dijera que nunca voy a volver a mencionar al Señor, o que nunca más volveré a hablar de su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla, dice, pero no puedo hacerlo. Y si Jeremías no se podía contener trayendo esta palabra tan dura, ¿cómo tú y yo nos podemos contener teniendo tan buena noticia? Que ya no vivimos bajo la ley, sino que ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Que todo lo que viene a Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas quedan atrás, que los pecados quedan borrados, y que somos llamados a una nueva vida. Y que sí, a veces luchamos con ciertas cosas, pero Cristo Jesús ya venció en la cruz, y con eso Él nos dio la victoria. Y tenemos un futuro y tenemos una esperanza. Y que nuestra batalla presente no será nuestra batalla futura. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando alguien te diga: ¿por qué vas cada domingo? No sabes lo que hace cada domingo en mi espíritu. Puedo entrar hecho pedazos por esa parte, pero salgo totalmente animado, a veces confrontado, a veces medio masoqueado de adentro, pero también salgo renovado, salgo inspirado para seguir viviendo y creyendo en las promesas de Dios. Vamos, ponte de pie. Hay poder en tu historia, hay poder en tu mensaje. Algunos aquí se avergüenzan porque tu futuro, tu pasado es demasiado vergonzoso. Pero no se trata de lo que van a pensar de ti por lo que fuiste, sino lo que van a creer de Dios por lo que eres. Cuando sepan que ya habías perdido todo, y cómo Dios te restituyó, cómo Dios te transformó, cómo Dios te cambió, cómo Dios salvó tu matrimonio, cómo Dios salvó a tus hijos, cómo Dios te levantó y te dio una nueva oportunidad.
necesidad allá afuera es real. Ese amigo en quien estás pensando es real. Ese amigo que ves tan seguro, ese amigo que ves tan sonriente, también necesita de Dios. Y tú y yo, si no estamos llevando a cabo esta misión, nuestra vida carece de sentido. Estos versos no son para un pastor, no son para un evangelista, no son para un profeta, no son para un maestro. Estos versos son para el cuerpo de Dios, que somos tú y yo. Y cada uno colaboramos, como en el equipo de fútbol. Unos defienden, otros ponen el pase y otros meten el gol. De la misma manera hacemos un equipo, hacemos una sinergia. Algunos abren su casa, otros comparten el mensaje, otros ponen la comida, pero a fin de cuentas en equipo logramos que más personas puedan escuchar el mensaje de salvación. Porque acuérdate que así como el embarazo te prepara para una vida en la tierra, la vida en la tierra te prepara para la eternidad. Y el tiempo en la tierra es limitado. El tiempo en la tierra es mucho más corto de lo que pensamos. El viernes mi esposa cumplió 35 años. Así se va la vida. Hace nada estábamos bailando el vals de sus 15 años. Hace nada, te ves igualita, mi amor. El tiempo vuela. Vamos, cierra tus ojos ahí. Creo que yo no tengo nada que orar por ti. Yo creo que tú tienes que hablar con Dios. Yo creo que es momento de decirle a Dios: Señor, hazme sensible en este tema. Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor, para ver cada oportunidad. A veces no se me pasa una oportunidad para hacer un negocio. A veces no se me pasa la oportunidad para sacar ventaja de algo. No se me pasa la oportunidad de disfrutar. Señor, que yo pueda tener esa proactividad, esa visión y esa claridad para hablar de ti, para compartir con otros lo que tú has hecho en mí. Y aún, Señor, que en mi vida, sin necesidad de hablar en ocasiones, pueda ser un imán para atraer personas a ti. Señor, aquí está mi vida. Y en este cierre de serie, ahora que entendemos que tú, más interesado que en usarnos, estás en amarnos, pero que ese amor despierta en nosotros estos 5 propósitos: de agradarte a ti, de formar parte de tu familia, de ser más como Cristo y de servir, pero también de compartir. Aquí está mi vida. Señor, hoy reconozco que si alcanzara todas mis metas, pero no vivo con estos 5 propósitos, mi vida carece de sentido. Te entrego mi vida. Vamos a decirle: yo quiero